Hoy en la historia se ocupa de uno de los personajes más interesantes de la historia, San Francisco de Asís, hijo de un comerciante pudiente, significativo de su tierra, que inclusive viajó por otros países de Europa buscando productos. Era un hombre próspero en la medida en que podía hacerlo para la economía elemental y simple de un pueblito italiano de aquella época. Pero ese hombre hubiera querido para San Francisco una posición de comerciante y de un hombre próspero, y quería apoyarlo para tal. A San Francisco no le interesaba eso para nada, ni sabía qué camino tomar. Y de pronto encuentra la revelación y encuentra en la imitación de Dios, en la imitación de Jesús y en los principios de Jesús, encuentra la razón de su vida y la abraza con una pasión, con una fuerza. Era la época de las cruzadas y San Francisco quería ir a las cruzadas. Y en esa ida a las cruzadas, lo que quería, más que matar musulmanes, era convertirlos. Nos dice, estamos siguiendo para esto una biografía bellísima de San Francisco de Asís que leímos hace muchos años, de Chesterton, de Gilbert K. Chesterton, uno de los grandes escritores católicos de la Gran Bretaña. Y dice esto por allá: el gran duque Godofredo y los primeros cristianos que asaltaron Jerusalén fueron héroes, si algún héroe existió en el mundo, pero fueron los héroes de una tragedia. Entonces, en medio de una explosión de paganismo, este hijo de Bernardón resolvió dejarlo todo y ponerle a servir a Jesús. Y hay unas historias de San Francisco bellísimas. Una de ellas es la historia del leproso. Iba en su caballo, vio un leproso. Los leprosos en aquel tiempo pues estaban malditos, era un contagio espantable, era una enfermedad terrible. Todo el mundo los evadía cuanto se pudiera. San Francisco bajó de su cabalgadura, lo abrazó, lo besó, le entregó las vestiduras que tenía hasta donde podía despojarse de ellas, el dinero que llevaba, y montó en su caballo y se fue. Dice la historia que después volvió la mirada y que no había nadie, no había tal leproso. San Francisco de Asís. Y en esto de la paz y en esto de la guerra hay una observación bellísima sobre Francisco el batallador, porque Francisco fue batallador y batalló y salió a los campos de batalla. Cierto es que no existe, como se imaginan los pacifistas y los necios, la menor inconsecuencia entre amar a los hombres y combatir contra ellos mientras se les combata noblemente y por una causa justa. Se puede amar a los hombres y se puede combatirlos. San Francisco fue alegre. Le ordenó en una visión la divinidad que fuera a restablecer unas iglesias, la iglesia de San Damián, y formó alrededor de otra iglesia, de la iglesia de la Porciúncula, su grande obra. Tenía otra iglesia que se llamaba Santa María de los Ángeles, curiosamente, como se llaman dos iglesias muy conocidas del norte de la ciudad de Bogotá. Y San Francisco vivía con una tropa de mendigos, de harapientos, de gente que buscaba una solución a sus problemas, y él los acompañaba y no sabía cómo atenderlos y poco le interesaba. En alguna ocasión se encontró con otro gran santo de su época, con Santo Domingo. Y Santo Domingo, que era, como buen español, un hombre con alma de soldado, quería saber cómo iban a atender a tanta gente. A San Francisco eso no le interesaba, ni pensaba en eso. La providencia llegaría.
la providencia a la que él se le entregó con un frenesí absoluto. San Francisco es el hombre de la perfecta castidad, es el hombre del amor a la naturaleza. Se enfrenta a los paganos que habían convertido en el amor de la naturaleza una especie de su punto central de vida sobre el mundo. San Francisco le dice, no, la naturaleza es mía, míos son todos los animales, mío es la tierra, mío es lo que produce, y se dedica a amar la tierra y a amar los animales como nadie los amó. Y como amó a los hombres, nadie amó tanto San Francisco. Pero lo hacía con alegría. Dice Chesterton, el punto esencial acerca de San Francisco está precisamente en que fue asceta, pero no fue sombrío. San Francisco fue alegre, fue dicharachero y fue uno de las más altas cumbres humanas que se produjo en toda la historia. Dice esto San Francisco: el hombre elegido debe ir por todas partes y con gente de cualquier condición, aun de las peores, mientras nada exista en él por donde pueda asirle. Si tuviese ataduras o necesidades terrenas como los hombres corrientes, se convertiría en hombre corriente. Y por eso crea una comunidad que tiene una gran amante, sí señores, una gran amante, la pobreza. Es curioso, pero San Francisco, hijo de un capitalista, dedicaría toda su vida al amor de la pobreza. Tiene que reposar por fuerza de las circunstancias y vuelve del reposo. Dice Chesterton, de aquel reposo nacieron las obras que el mundo nunca agradecerá bastante: la conservación de los clásicos, la iniciación del arte gótico, los proyectos científicos y filosóficos, los manuscritos iluminados y los cristales policromos. Este rasgo característico del monje, el tener resuelto su era rasgo característico del monje el tener resuelto su problema económico. Sabía dónde encontrar su cena, aunque fuese una cena muy frugal. Pero lo característico en un fraile era que no sabía dónde encontrar su cena. Siempre existía para él la posibilidad de no encontrarla. Eso traía sin cuidado a San Francisco de Asís. Hay una historia muy linda de Fray Junípero, uno de los primeros discípulos de San Francisco, que fue asaltado por un hombre. Y Fray Junípero corrió en pos del ladrón que robó su capucha, rogándole que tomase también su hábito, porque así lo ordenaba San Francisco. San Francisco de Asís. De manera que aquí estamos a las puertas de un batallador, del hijo de un capitalista, de un hombre a quien trataron de matar varias veces y no lo podían matar. El hombre a quien no puede matarse, aquel santo se hacía demasiado amable para que lo matasen por su creencia. Enfrentó varias veces el peligro de la muerte que él deseaba, que él quería buscar. Era imposible. A San Francisco nadie lo podía matar. Mientras tanto, su obra andaba a pasos de gigante. Recibió los estigmas de Cristo. En sus manos estaban las señales de los clavos. Se ha dicho que no existió más que un cristiano y murió en la cruz, pero es más exacto decir en este sentido que no existió más que un franciscano y se llamó Francisco. ¡Qué belleza la vida de San Francisco de Asís! Les recomiendo a ustedes la obra de Gilbert Keith Chesterton, que se llama así precisamente San Francisco de Asís, en homenaje a uno de los hombres más grandes de la historia y de los santos más santos de la cristiandad, que fue canonizado un día como hoy en el año de 1228.